El italiano Luigi Russolo, compositor y autor de la carta manifiesto El arte de los ruidos en 1913, promueve la inclusión del ruido en la música como elemento de representación de los nuevos tiempos. Utiliza ese mismo año en Milán, en un concierto de ruidos, toda clase de artefactos productores de ruidos. Comienza aquí una nueva corriente que trasciende lo meramente musical. El ruidismo de Luigi Russolo y el movimiento futurista de Filippo Marinetti, autor del Manifiesto Futurista en 1909, desembocan la década del 40 en un afán de ampliar la organización rítmica y tímbrica de los ruidos con el fin de extraer mayor provecho a esta nueva sonoridad. El desarrollo de la música concreta fue facilitado por el surgimiento de nuevas tecnologías musicales posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En 1948, un estudio de radio típico estaba formado por una serie de reproductores de discos de goma laca, un grabador también de goma laca, una mesa de mezclas con potenciómetros rotatorios, reverberación mecánica, filtros de audio y micrófonos. El acceso a dispositivos de grabación de cinta magnética, creados en 1939, y la manipulación de estas permitieron experimentar con la tecnología y abstraer un sonido, registrado de antemano, fijándolo en un soporte con el fin de tratar a este de manera aislada, variando su forma, timbre, tesitura, dinámica o altura, cortándolo, pegándolo, superponiéndolo y finalmente combinándolo mediante el fonógrafo y el magnetofón. Ciertos aparatos como el fonógeno permiten modificar la altura del sonido. Otros, como el regulador temporal, permiten modificar la duración de los elementos sonoros sin modificar su altura. Así, los objetos sonoros resultantes de tales transformaciones se agrupan según leyes de semejanza y se organizan en una estructura compleja y definida como una partitura auditiva. El objeto sonoro debe ser percibido como una entidad, no debe confundirse con un objeto físico que produce sonido. Esta innovación cambió significativamente la estructura convencional de la música, ya que era producida por objetos concretos y no por objetos abstractos como los instrumentos tradicionales. Desaparece en ella la escritura convencional. Pierre Schaeffer, figura capital de este movimiento, nace en 1910 y muere en 1995 en Francia. Trabaja desde 1934 como ingeniero de telecomunicaciones y luego en 1936 en la Oficina de Radiodifusión y Televisión francesa. Escuchando el surco cerrado, por error, de un disco vinilo, Schaeffer advierte que el cerebro había perdido la fuente sonora y se escuchaba un sonido extraordinario. Trabaja con sonidos grabados y convence a los directivos de la emisora que le dejasen usar sus equipos. Experimenta tocar sonidos al revés, ralentizándolos, acelerándolos y yuxtaponiéndolos con otros sonidos, técnicas que por ese entonces eran desconocidas. En 1944 funda el Estudio Electrónico de Radio Francia. En 1948 crea su primera obra de música concreta, Estudio Patético, con voces grabadas y procesadas, y coordina el primer concierto radial de música concreta ejecutando Estudio de las vías del tren, con grabaciones de trenes donde pueden escucharse la técnica del surco cerrado. Otras obras, resultado de estos experimentos, fueron Estudio de los torniquetes y Estudio de las cacerolas. En 1949, Schaeffer conoce a Pierre Henry y comienza su colaboración con este para su obra de 12 movimientos, Sinfonía para un hombre solo, con sonidos del cuerpo humano. En 1951 forma el Grupo de Investigación de Música Concreta, el cual recibe un reconocimiento oficial de la Oficina de Radiodifusión en donde trabajaba, lo que atrajo gran interés general y por lo que se le acercaron diferentes compositores muy significativos. En aquel entonces le dieron un nuevo estudio que incluía un magnetófono. Su continua experimentación le lleva a publicar en 1952 A la búsqueda de una música concreta, resumen de su método de trabajo hasta ese momento. Luego deja el grupo en 1953, pero lo reforma en 1958 como el Grupo de Investigación Musical. En 1966 publica un importantísimo trabajo tras extensos estudios sobre el sonido y el campo de la psicoacústica, Tratado de los objetos musicales, donde intenta clasificar todos los objetos musicales.
Schaffer desempeñó una serie de puestos como maestro, incluyendo una cátedra en el Conservatorio de París desde 1968, donde enseñó composición electrónica. Como se comentó anteriormente, el sonido se procesaba mediante manipulación de la cinta magnetofónica, electrónicamente, pero desde los años 80 se realizaba en sintetizadores o computadoras. Técnicas que hoy se realizan fácilmente con samplers, en ese entonces se realizaban con tijeras y cinta adhesiva. Como el multipista no existía, las mezclas se realizaban reproduciendo varias cintas simultáneamente. Entre las manipulaciones electrónicas figuraban el filtrado de bandas de frecuencia, la reverberación, la modulación. Otras herramientas utilizadas eran superposición de sonidos, reproducción sucesiva de dos cintas musicalmente idénticas, edición de trozos de cinta cortados y pegados en un nuevo orden, regulación de las intensidades dinámicas, creación de patrones rítmicos traduciendo duraciones en longitudes de cinta, cambios de velocidad en la reproducción, reproducciones invertidas, bucles de cinta, utilización de cintas neutras para separaciones e intercalación de silencios y pausas, entradas y salidas graduales de sonido, distribución en el espacio sonoro por medio de varios altavoces. Esta corriente implicó conceptos de inclusión de cualquier sonido del vocabulario musical, de manera que pudiera unirse con otros sonidos para hacer una obra y de esta forma hacer música jugando, concepto fundamental para la música concreta acuñada por Schaffer. En su Tratado de los Objetos Sonoros en 1966 y en su Tratado del Objeto Musical en 1967, refiere a un sistema estructurado por él y su equipo, apoyándose en grafismos propios de las artes visuales y el uso de símbolos muy elementales, similares a ciertos tipos de ideogramas. Desarrolló el concepto de la escucha reducida, escuchar un sonido por sí mismo como objeto sonoro, haciendo abstracción de su procedencia real supuesta y del sentido del que pueda ser portador, 4 modos de escucha, escuchar, oír, entender y comprender, y la clasificación de los objetos sonoros, a partir del entrecruzamiento de duración, nula, larga, continua, descontinua, en función de la masa del sonido en cuestión. Aquí, masa se entendía como modo de ocupación del campo de las alturas, sean graves o agudas, y detalla en diferentes cuadros, criterios de masa, criterios de factura, tipología del objeto sonoro, clases de textura de masa de los sonidos homogéneos, géneros de ataque, solfeo de objetos musicales y luego la simplificación. ¿Qué es la acusmática? El término de situación acusmática fue propuesto en los años 50 por Jérôme Peinot, un escritor que frecuentaba el grupo de música concreta. Luego fue adaptado por Francis Bale, alumno de Schaffer, en 1972 en música acusmática. Acusma en griego significa percepción auditiva. Pitágoras enseñaba de manera acusmática oralmente, poniendo a sus discípulos detrás de una tela para que no lo vean y se distraigan con sus gestos, rechazando así toda información visual. Esto implicaba una atención perfecta de sus alumnos que tenían como única fuente de aprendizaje las palabras de su maestro. No lo veían hablar, lo escuchaban. Hablar de música acusmática es suponer que el auditor no vea la fuente del sonido que está escuchando, porque el sonido en la puerta no está producido por la puerta sino por el parlante. El compositor combina una serie de objetos sonoros efectuando tratamientos en los sonidos con el fin que no sea reconocible, porque el dilema del auditor no es encontrar la fuente sonora, sino la escucha activa de las formas musicales. Por ejemplo, un sonido de campana al cual le cortemos las primeras décimas de segundo no se reconocerá como sonido de campana, sino como un sonido desconocido, un sonido extraordinario. ¿Cómo era un concierto de música concreta? En sus inicios eran difundidas por medio de 4 parlantes, no había ningún trabajo de interpretación a realizar, solamente había que presionar la tecla lectura y esperar que la cinta se acabe. A pesar de un gran éxito inicial, tuvo que lidiar con la falta de humanidad que tenía sus representaciones. Christian Clossier y Francis Bale elaboraron 2 dispositivos diferentes con el fin de arreglar esta insuficiencia de la música acusmática, en relación a la música instrumental. Un reproductor de audio, 4 parlantes y una presión sobre la tecla lectura contra una orquesta de unos 30 músicos, ubicados convenientemente en la sala de concierto y dirigidos por un director de orquesta que se encargara de hacer resaltar la estructura de la obra. ¿Qué es acusmonium?
Un acusmonium es una orquesta de parlantes que funciona por pares estéreo. Cada par está multiplicado con el fin de lograr el desplazamiento del sonido fijado en la cinta en el espacio acústico. Así se puede organizar un acusmonium de 60 parlantes. El intérprete toma ventaja del espacio acústico escogiendo los parlantes sobre los cuales va a difundir la música y determinando en vivo el volumen sonoro saliendo de cada parlante. El intérprete hará viajar la música de manera tridimensional y le dará un color específico. Actúa como director de orquesta e interpreta la obra fijada en el soporte. ¿Qué es la música mixta? Es la denominación que recibe una obra que mezcla música acústica, instrumentos tocados en vivo, y música electroacústica, concreta o sintetizada, difundida por medios electroacústicos. La música instrumental puede ser o no procesada en tiempo real. El fruto de estos procedimientos es difundido por medio de parlantes.